Muy buenos días, señores estudiantes. Qué gusto volvernos de encontrar dentro del desarrollo de la asignatura de Introducción a la Oratoria Jurídica. El día de hoy vamos a dar paso y vamos a iniciar con pie derecho el segundo parcial, ¿sí? Parcial en el cual espero que cada uno de ustedes ponga de parte, se dedique, actúe de manera permanente, ¿sí? Que vayan obteniendo los méritos, las gratificaciones necesarias en este caso para que podamos llegar a obtener las calificaciones que requerimos para aprobar este ciclo de nivelación, ¿sí? Así que desde el principio vamos a iniciar con pie derecho, con la mejor energía positiva, dando lo mejor de cada uno de nosotros en el cumplimiento de las actividades que formarán parte de nuestra aula virtual, que ustedes ya conocen de manera muy clara y precisa en este sentido. Sin más, qué gusto volverlos a saludar y vamos a iniciar, muchachos. Muy bien, como ustedes ya revisaron el aula virtual, y como les había manifestado y les he venido adelantando de forma previa, ¿sí? Desde el parcial anterior, el día de hoy nosotros vamos a desarrollar temas que resultan bastante importantes, en este caso, para que podamos llegar a tener un conocimiento muchísimo más claro y preciso en este sentido de lo que corresponde a la asignatura en sí. Habíamos estado hablando desde un punto de partida, ¿sí? Del discurso de manera mucho más amplia, general, global, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos llegar a tener una comprensión absoluta de todo lo que concierne acerca del discurso. Ahora, nosotros ya vamos a hablar de forma mucho más contundente y concreta sobre el discurso jurídico que nos concierne de manera tan elemental dentro del desarrollo de las funciones que debe cumplir, en este caso, un abogado ya dentro de las funciones de calidad de profesional, ¿no es cierto? Conocemos de forma muy precisa que nosotros, ¿sí? Y ustedes de forma posterior al llegar a convertirse en profesionales, tenemos que tener un conocimiento oratorio, un desenvolvimiento técnico, un cumplimiento muy práctico de todo lo que concierne en sí al ámbito del discurso, ¿sí? Por el mismo hecho de que de forma permanente vamos a tener que dar a conocer nuestras posturas, nuestras proposiciones, nuestro planteamiento en relación a un caso en particular, ¿sí? Y por ello mismo nosotros tenemos muy en cuenta que el discurso jurídico tiene que encontrarse debidamente desarrollado de una manera tal que nos permita en sí tener esta capacidad, ¿no es cierto? Incluso de convencimiento, ya aplicándolo en el ámbito oratorio, ¿sí? Y dentro de las diversas diligencias que nosotros vamos a tener que cumplir en calidad de profesionales jurídicos. Es por ello que, como ya pudieron observar, la presente semana vamos a tratar sobre el discurso jurídico. Discurso elemental que forma parte, en este caso, de las habilidades que debe tener un abogado al momento de desempeñarse en esta calidad, ¿verdad? Por el mismo hecho que nosotros de forma permanente y habitual vamos a tener que dominar este tipo de discursos en todos los ámbitos y las facetas que forman parte, ¿sí? de la vida de un abogado. Por el mismo hecho que tenemos que tener este tipo de destrezas muy desarrolladas desde sus ámbitos mucho más mínimos, ¿sí? Desde sus más mínimas expresiones hasta las más complejas, como ya van a ser la aplicabilidad dentro de audiencias orales, en las diversas ramas del derecho, ¿verdad? En donde ustedes ya van a tener que sostener sus argumentos, van a tener que fundamentar sus manifiestos en relación a un caso en particular. ¿Para qué?
para que en este sentido los administradores de justicia puedan acogerlos de forma directa y que en ese sentido puedan fallar a nuestro favor. Así que, sin más preámbulos, iniciamos. ¿Qué es lo que vamos a lograr con la presente clase? Nosotros vamos a determinar técnicamente el discurso, pero ya no el discurso global, ¿no? Sino ahora sería directamente el discurso jurídico, sus componentes, su naturaleza y origen tanto de desarrollo como de aplicación. Permitirá a los estudiantes tener una comprensión detallada sobre la utilización, los fines y los escenarios en donde un abogado deberá aplicarlos de manera minuciosa y estructurada, consolidando así el contenido del mismo y a su vez alcanzando sus propósitos y objetivos. ¿Cuáles eran los propósitos y objetivos que nosotros perseguíamos a través de este tipo de ponencias? ¿Ah? La persuasión y el convencimiento. Exacto, ¿no es cierto? La persuasión y el convencimiento, porque en este sentido nosotros ya hemos venido tocando estos temas. Nosotros vamos a tener que convencer a los administradores de justicia de que nosotros tenemos la razón, ¿no es cierto? De que nosotros estamos hablando con la verdad, de que nuestros argumentos son los que deben ser considerados al resolver una causa específica. Por ende, todos estos puntos resultan totalmente elementales, muchachos, y ya dirigiéndonos de forma precisa al discurso jurídico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos conocer cómo se origina este tipo de discursos ya de forma puntual en el ámbito jurídico. Cómo irlo desarrollando, cómo irlo creando, cómo utilizarlo, ¿sí? ¿Para qué? Para que a su vez nosotros podamos llegar a alcanzar los fines, los propósitos, los objetivos que nos plantearemos a través del mismo. Resultando elemental que cada uno de ustedes vaya teniendo un conocimiento muy claro y debe conocer todos los componentes que va a tener que desarrollar al momento de elaborar este tipo de discurso. El discurso jurídico es el que tiene por objeto, a través de sus argumentos convincentes y persuasivos, ilustrar la inteligencia de los jueces para decidir si un hecho se ha realizado o no, si una persona es o no culpable, si ha de aplicarse tal o cual regla jurídica o si ésta ha de interpretarse en uno u otro modo. Porque nosotros ya se acuerdan que hemos estado hablando que si bien es cierto, nosotros no podemos pues obligar en este sentido a los administradores de justicia que fallen o que tomen nuestros argumentos, pues sí podemos irlos direccionando, ¿verdad? ¿A través de qué? De los sustentos que nosotros estamos presentando para que ellos de forma racional, ¿sí? Puedan tomarlos en consideración, siendo nosotros convincentes y persuasivos. ¿A quiénes? A los jueces, ¿sí? Porque a través de lo que nosotros argumentemos, de lo que nosotros manifestemos, ellos van a ir tomando decisiones, ¿no es cierto? Van a decidir sobre un caso en particular, sobre si se ha realizado, ¿sí? Algún tipo de acción, un comportamiento, conducta que se encuentre debidamente prescrita en los cuerpos normativos internos, en este caso el Ecuador, ¿no es cierto? Dependiendo de nuestra postura. Si yo estoy defendiendo en este sentido al acusado, voy a tratar de desvirtuar, ¿no? Que él ha incurrido en este tipo de conductas, ¿sí? Pero de igual manera, si yo estoy defendiendo a la víctima, en cambio yo voy a tener que demostrar que esa persona sí incurrió tal vez en un delito, ¿no? Hablando en derecho penal. O de igual manera,
de si no ha cumplido algún tipo de obligación, si nos vamos al ámbito civil, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que ir ilustrando, dilucidando, direccionando a través de nuestros argumentos persuasivos y convincentes a los jueces, a los administradores de justicia, para que ellos puedan tomar en consideración lo dicho por nosotros en relación a un caso en particular, ¿sí? Y que esto a su vez en el momento oportuno va a repercutir, ¿no? En si es una persona es culpable o si, o se ratifica su estado de inocencia, ¿sí? Si ha incurrido tal vez en algún tipo de conducta o de acción, dependiendo del caso en particular. Pero nosotros somos los que vamos a ir presentando estos argumentos. Por ende, este discurso jurídico es el que nos va a permitir a nosotros alcanzar este tipo de propósitos. Es el tipo de discurso que más interesa al jurista, ya que al abogado como orador delante de un estrado judicial acude para convencer al jurado. En este sentido, nosotros por nuestra estructura jurídica, ¿sí? Por el sistema que manejamos, no tenemos jurado, ¿sí? Pero como hemos podido observar, y ustedes han de ver películas muchas veces, ¿no es cierto? ¿En dónde suelen observar jurados? En Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? Ellos tienen un sistema judicial en el que cuentan con estos jurados. Aquí en Ecuador no. Nosotros aquí vamos a tener que convencer al tribunal, a los jueces, a los administradores de justicia. A ellos es a quienes deberemos dirigirnos con la finalidad de alcanzar este total convencimiento. En el ámbito administrativo también, a quienes hagan a su vez este tipo de labor o de papel, de resolver alguna situación interna en un ámbito institucional, ¿sí? A ellos es a quienes nosotros debemos probar esto, ¿sí? Y no, y para lograrlo debe utilizar este tipo de discurso propiamente dicho y adecuarlo al área jurídica donde desarrolla su actividad. ¿Por qué? Porque nosotros aquí ya tenemos claro, ¿no? Que el ámbito, el mundo jurídico es bastante amplio. Tenemos varias ramas en las cuales ustedes se podrán desenvolver. Tenemos el área penal, tenemos el área civil, el área constitucional, administrativa, tributario, ¿sí? Entonces tenemos varias áreas en las que nosotros vamos a manejar. Pero aquí tenemos que ir aplicando este tipo de discurso dependiendo de lo que nos corresponde, dependiendo en el escenario, en la materia en la que nosotros vayamos a aplicar este derecho, ¿sí? Por esa misma razón, nosotros debemos tener un conocimiento bastante claro, preciso y amplio en lo que concierne al discurso jurídico, porque este discurso se va a emplear de forma permanente durante el cumplimiento de las funciones que realice y desarrolle un abogado, ¿sí? Resultando elemental que cada uno de ustedes vaya tomando en consideración estos puntos, ¿sí? Y que vaya elaborando estos discursos con todos sus puntos elementales que a su vez nos van a permitir a nosotros llegar a cumplir este objetivo y esta meta. Y sobre todo consolidando el discurso, adecuándolo y estructurándolo en su contenido para que abarque todo lo que nosotros necesitemos dar a conocer, para que no se nos vaya a escapar absolutamente nada, porque ya van a darse cuenta de manera posterior lo importante que resulta la estructuración del discurso, ¿sí? Cómo resulta elemental que nosotros vayamos organizando de manera cronológica, ordenada, hechos, acciones, documentos, ¿sí? Que nos van a permitir a nosotros sostener nuestra proposición, sostener nuestra postura en relación a un caso en particular. Los discursos jurídicos son aquellos que se pronuncian ante el tribunal como abogado, defensor o acusador.
Nosotros ya conocemos que tenemos diversos roles en calidad de abogados, ¿verdad? Así que ustedes, en algunos momentos, en algunas instancias, ustedes defenderán a la víctima. O también, en el otro caso, ustedes van a defender a la persona que está siendo acusada, ¿sí? Entonces, por ello, tenemos que ir articulando y adecuando estos discursos dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos, ¿sí? Debemos entender que cada caso es único, ¿sí? Que cada caso tiene sus particularidades que lo diferencian de cualquier otro. Entonces, por ello mismo nosotros vamos a ir tomando en consideración estos. El discurso jurídico debe estar estructurado utilizando elementos fundamentales del lenguaje. ¿Por qué creen que será importante que nosotros utilicemos estos elementos del lenguaje? ¿Por qué resultará importante que conozcamos de manera técnica el lenguaje? A ver, Para poder expresarnos y escribir correctamente para que se entienda el mensaje que queremos transmitir. ya. Claro, ¿no es cierto? Gracias, Mateo. Obviamente, si nosotros estamos hablando, muchachos, de un desarrollo del discurso, incluso hemos podido observar que hay variedades de discursos dependiendo de lo que requiramos o del escenario. Nosotros, para dar a conocer nuestro argumento, vamos a utilizar el lenguaje, ¿no es cierto? Si yo no sé hablar de forma correcta, ¿puedo comunicarme de una manera adecuada? No, Si yo no puedo pronunciar las palabras de una forma clara y precisa, ¿me podrá comprender el público o al que me dijo? No, No, no es no. cierto. Incluso, como dice Mateo, si yo en este sentido, hablando de lenguaje escrito también, presento un escrito con faltas ortográficas, mal estructurado, incomprensible, ¿creen que me va a entender el administrador de justicia? Obviamente que no. Es por ello que yo les he venido manifestando, muchachos, que ustedes deben tener un total, correcto y adecuado conocimiento técnico del lenguaje, ¿sí? Ustedes deben saber hablar de una forma clara, precisa, e incluso cuando ya estamos hablando de un desenvolvimiento profesional, ustedes ya van a tener que adquirir conocimientos de terminología técnica, científica, dependiendo de las áreas, ¿no es cierto? Por ello, ustedes deben dominar este lenguaje. Ustedes deben ir dominando la forma en la que ustedes se comunican, ¿sí? En la que dan a conocer, en este sentido, algún tipo de mensaje. Y aquí, de forma estricta en el ámbito jurídico, los argumentos que van a presentar. Por ello, tenemos en primer lugar a la palabra, que es la expresión simple de una idea libre para indicar o señalar los objetos reales o los hechos abstractos que surgen en nuestra mente. Cuando hablamos de objetos reales, estamos hablando de algo que nosotros podemos palpar, ¿no es cierto? Podemos tocar, podemos sentir, ¿sí? Y de igual manera, cuando hablamos de hechos abstractos, son lo que nosotros, a través de nuestros sentidos, podemos tomar esta consideración. Ustedes pueden tocar sus derechos. Ustedes pueden ver la vida digna. Bueno, en ese sentido, de manera muy abstracta, sí. Ustedes pueden sentir el derecho a la vida. Ya. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto? Que a través de la palabra nosotros vamos a dar a conocer, ¿sí? O estos objetos reales, que formarán tal vez de la materia de la litis en algunos de los casos, o de estos hechos abstractos, ¿no es cierto? ¿Sí? Que nosotros vamos a tener que
conocer al momento de expresarnos, de desarrollar cualquier tipo de idea práctica en este sentido. Pero para ello nosotros debemos dominar la palabra. ¿Qué pasa si yo no conozco el significado de las palabras y las menciono por mencionar? Puedo Tiende llegar, como a distorsionarse el mensaje, porque un ejemplo, si yo quiero expresarme de algo y no sé el significado, o sea, daría algo incoherente. exactamente, ¿no es cierto, Meche? ¿No es cierto? Yo puedo Sería hablar mandar por un hablar. mensaje errado. Dime, Will. ¿Qué sería hablar por hablar? ¿Sí? ¿No es cierto? No, Caer en ignorancia, por así decirlo. Yo puedo mandar un mensaje totalmente contrario al que quiero enviar si utilizo terminología a la que no conozco el significado, ¿no es cierto? O si no utilizo las palabras correctas y adecuadas para dar a conocer esto. Por ello, muchachos, nosotros debemos dominar la palabra. Si tenemos este tipo de falencias al momento de hablar, tenemos que ir subsanando estas falencias. Si escribo yo con faltas ortográficas, tengo que ir cubriendo este tipo de errores, ¿sí? Porque esto incluso demuestra muchísimo y ya da una percepción del abogado, en este caso dentro del desarrollo procesal jurídico. Muy bien, la frase. Es la unión de palabras de interés para lograr una unidad de expresión de mayor entidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a través de las frases ya vamos a ir estructurando, ¿no es cierto?, de una forma lógica y racional nuestro planteamiento, nuestro argumento, la idea o lo que querramos dar a conocer, ¿sí? Entonces aquí a través de la frase nosotros tenemos que aprender a unir las palabras que nos permitan en este sentido ir organizando, ¿sí?, de manera articulada la idea que estamos queriendo dar a conocer. ¿Sí? La oración. Él es un elemento gramatical que permite expresar un juicio o una acción mediante su esencia del lenguaje, el verbo. ¿Sí? Entonces aquí nosotros a través de la oración, si bien es cierto que vamos consolidando el mensaje, ¿no es cierto? Ya a través de ciertas acciones, de ciertas determinaciones que resultan totalmente esenciales para sostener nuestro pensamiento, sostener nuestro argumento, sostener nuestra proposición, ¿sí? Y aquí nosotros ya vamos a aplicar incluso verbos. De hecho, ustedes en el ámbito jurídico, ya cuando vayan familiarizándose con las normas, van a darse cuenta que incluso existen verbos rectores, como en el ámbito penal, ¿sí? Que determinan de forma puntual y particular ciertas acciones que deben cumplirse para que pueda determinarse que se ha incurrido en un delito, ¿sí? Esos vienen a ser en este caso, miren, ya un poquito más allá, la utilización de este tipo de verbos que nosotros debemos saber dominarlos, conocerlos, ¿sí? E incluso aplicarlos. Pero esto requiere de que el conocimiento del abogado y jurista, ¿sí? Por ende, es elemental este tipo de utilización del lenguaje en el ámbito jurídico, ya en sí hablando del discurso, ¿sí? El párrafo. Este se construye a partir de palabras que, unidas las unas a las otras, forman frases y oraciones, las cuales se ordenan en forma lógica para exponer entre un punto y otro del discurso toda una argumentación completa. Es decir, la cohesión, la coherencia, la conexión que llega a tener ya un todo, ¿no es cierto?
ya viene a ser en sí el contexto completo de lo que nosotros estamos queriendo manifestar. Esto debe estar desarrollado de manera técnica. Esto debe estar organizado de una forma tan racional, lógica, bien estructurada, coherente, ¿sí? Para que podamos en sí dar a conocer nuestra idea completa sobre lo que estamos tratando, ¿sí? Organizando en sí el contenido de forma total, con el propósito de que sea comprensible absolutamente todo lo que estoy diciendo, ¿sí? Si yo no llego a organizar bien las ideas, no llego a organizar bien las frases y las oraciones, incluso podría incurrir en contradicciones, ¿no es cierto? Que obviamente van a repercutir de forma negativa dentro en el desenlace de la decisión jurídica de un administrador de justicia, ¿sí? Por eso nosotros debemos ir consolidando estos contenidos de manera muy clara, precisa, ¿sí? Técnica sobre todo. El discurso, que representa la forma más acabada del razonamiento sistemático, es una expresión lógica y completa que se logra sobre un tema dado sumando párrafos. ¿Por qué creen que aquí me está hablando de un razonamiento sistemático? A ver, ¿por qué consideran ustedes que aquí me estará hablando de un razonamiento sistemático? Para, o sea, razonar uno mismo, concientizarse uno mismo para transmitir eso. No. ¿Por qué me hablará aquí de un razonamiento sistemático? Tal vez se refiere a un razonamiento más organizado. Ya, correcto, Mateo. Exactamente. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un sistema, ya estamos hablando de algo que tiene un orden, ¿no es cierto? Que tiene una estructura, ¿sí? Y que como ya lo hemos visto, resulta totalmente elemental para que nosotros podamos, a través de ellos, dar a conocer toda esta información de manera mucho más precisa y adecuada, ¿verdad? Por el mismo hecho de como les manifiesto, todo debe tener una cohesión, todo debe tener una relación, todo debe tener un hilaje, ¿sí? Debe tener coherencia y lógica. ¿Por qué? Porque, como lo había manifestado, podremos incluso, si no lo hacemos de esta manera, podemos incurrir en errores, podemos incurrir en contradicciones, que obviamente, en lugar de servir como sustento de lo que nosotros hemos estado diciendo, mejor va a permitir que desvanezca nuestra proposición, ¿verdad? ¿Sí? En lugar de obtener resultados positivos, puede llegar a repercutir totalmente de manera negativa. Es por ello, muchachos, que nosotros debemos tener muy en cuenta y en consideración todos y cada uno de estos puntos elementales del lenguaje. Por ello, es importantísimo que ustedes, en primer lugar, tengan un dominio total del lenguaje, que ustedes tengan un conocimiento correcto y adecuado de gramática, de ortografía, ¿sí? De sintaxis, para que puedan transmitir y dar a conocer este tipo de información, este tipo de argumentos, este tipo de discursos, ¿sí? Al público al cual nos vayamos nosotros a dirigir, ¿sí? Es por ello, como les he manifestado, si ustedes consideran al realizarse una autoevaluación o autovaloración, que tal vez tienen algún tipo de falencia al momento de hablar, o pronuncian palabras mal, o tal vez al momento de escribir, escriben con faltas ortográficas, nosotros tenemos que ir cubriendo y tenemos que ir mejorando cada una de esas falencias y esos errores. ¿Para qué? Para tener un dominio total del lenguaje y en lo posterior poder desarrollar discursos de manera correcta y adecuada. ¿Sí? Sin más, vamos a avanzar hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias.